Capacitación para músicos. Un plus para tu salud y para tu profesión. Con la kinesióloga Ana Hernández Solar, fundadora de Arpegio. Y no olvides darle like a este contenido, suscribirte a nuestro canal y activar la campanilla. Sesión 1. Mucho gusto, mi nombre es Ana Hernández Solar, soy la kinesióloga de Arpegio y el día de hoy vamos a dar inicio a la capacitación a músicos, un plus para tu profesión. Vamos a dar inicio entonces. Primero que todo, voy a comentar sobre este extracto de el chelista Pablo Casals. Violonchelista entonces, Pablo Casals, muy conocido dentro del medio, que a sus 96 años dijo: constantemente practico como lo he hecho durante toda mi vida. Se me ha dicho que toco el cello con la facilidad de un pájaro cuando vuela. Ignoro cuál es el esfuerzo de un pájaro cuando aprende a volar, pero sé perfectamente el esfuerzo que exige mi cello. Eso que parece facilidad no es más que el resultado del esfuerzo. Si te das cuenta, ante esto, lo que más representa acá es el esfuerzo, ¿ya? Y es algo constante que pasa casi en todos los músicos, casi en todos los intérpretes, ¿ya? ¿Tendría que ser tan así? ¿Tendría que efectivamente uno, al ser músico, asociarlo inmediatamente músico igual esfuerzo? ¿No será mejor considerarlo que hay que ser constante? La constancia no debería exigir esfuerzo. Para ser un buen músico no debería de ser así, aún más trabajando con el cuerpo. Así que vamos a dar comienzo a través de este párrafo, este extracto de lo que dijo Pablo Casals con la capacitación. Entonces, acá viene la siguiente interrogante. ¿Es necesariamente saludable tal condición? Ya quedó clarito que no. Considerando algunos números, que es súper importante tener clarito, la prevalencia, cuando se puede sufrir una lesión. Está considerado como la media, ante un montón de estudios, que el 75% dentro del colectivo musical, a nivel europeo, está considerado, pero también algunas prácticas, en base a mi experiencia, el número también se acerca. Ya también he hecho un par de investigaciones y también se acerca. No las he publicado, pero las he hecho de momento y sí, también se acerca al número. Es como incluso me atrevo a decir un 82% según mi base. ¿Ya? Y bueno, acá también sale un promedio que la prevalencia entonces es un 75% entre el colectivo musical y entre el 82 al 90% los músicos han padecido en algún momento de su carrera dolor que le ha impedido tocar en algún periodo de tiempo. ¿Ya? Eso es muy típico. Y me atrevo a decir que ahí ya a nivel del que yo he captado podría ser entre un 85 y un 92%. Según mis estadísticas personales, de acuerdo a la base que tengo ante pacientes, ya que he tenido durante estos casi 8 años. A modo de introducción, entonces, viene la siguiente pregunta. ¿Sabías que el artista, al igual que un atleta de élite, tiene mucho en común? ¿Por qué? Muchos se preguntan por qué, qué relación tiene. Hoy en día, en base a que se ha un poco informado más del tema, se han creado cuentas como Arpegio, que ya hace algún tiempo ahí tratando de meter esto de educar a los músicos, de introducirlos a que cuidan su cuerpo, de que hay profesionales que se preocupan, que tienen el conocimiento y la atención y entienden la realidad de un músico. Asimismo, ya ahora para algunas personas ya no es tan raro cuando uno le toca este tema, pero aún sigue eso, como si yo no soy una persona tan dinámica, yo no toco mi instrumento, estoy quieto, estoy en una posición estática, los gestos son los rapiditos, ya tienen velocidad, mucha presión, mucha intención y tensión.
Eso entonces es un esfuerzo, ¿ya? El cual hay que tener algunas consideraciones, ¿ya? Para que no sea un esfuerzo como tal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la comparativa acá? Aquí hice 6 cuadritos. El primero, se compara que tiene algo muy en común, es que hay un esfuerzo considerable, entonces acelera el ritmo cardíaco por los movimientos rápidos, complejos y coordinados. También hay una aceleración de la frecuencia respiratoria, no tan solo cardíaca. Ya se agita más. Entonces, luego vamos a ver, a medida que vamos avanzando con la capacitación, vamos a ver cómo la respiración se acelera y cambia el patrón respiratorio, muchas veces siendo muy superior, ocupando musculatura accesoria respiratoria, la cual no hace que esa musculatura active la musculatura, en verdad, que debe de ser, que incluso nos ayuda a la postura, que si estamos tocando incluso un instrumento de viento, se está cantando, se está hablando, o en la vida misma, se repiten los mismos patrones. Entonces, es una respiración corta, ya no es óptima y no oxigenan bien nuestros músculos, ya. Eso es una, ya. Luego viene la segunda, la de abajito, la verde clarita, dice: se precisa una buena forma física para evitar lesiones. Ambos profesionales deberían de tenerlo claro, tanto un músico como un atleta de élite, ya. Ha desarrollado la misma cualidad de fuerza y agilidad. Es verdad, solo que si lo llevamos, supongamos, a un deportista de velocista, maratonista, es distinto, trabaja mucho más sus piernas, ya, que lo que podría ser en el caso del músico, que trabaja mucho más sus dedos, ya. Y de hecho, los dedos son músculos más pequeños, ya, tienen tendones mucho más delgados. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se fatiga con mayor velocidad en menos tiempo, ¿ya? Entonces, esa cualidad de fuerza y agilidad la que necesitamos, entonces, ¿ya? En comparativa, se parece, ¿ya? Pero, como bien aparece ahí, solo en determinados grupos musculares, como les explicaba. Es mucho más asimétrica las posturas que se llevan. El instrumento en sí genera posturas asimétricas, todos los instrumentos. La mayoría no están hechos en una condición ergonómica. La mayoría está hecho en base a que saque un mejor sonido. Es como, siguen moldes según estéticos muchas veces, que se vea bonito, más que sea funcional como en pos de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Y se traen según la antigüedad también, la historia, ¿ya? A veces es mucho más lindo y más rico el sonido, a veces como de algo que tiene una forma mucho más antigua, por así decirlo. De repente hasta encuentran feos los productos ergonómicos, ¿ya? O violines, por ejemplo, si lo vemos en el caso que se ha hecho más, como todo lo que es instrumento de cuerda, se ha aplicado mucho más en Europa, pruebas, instrumentos, no son tan lindos quizás, son mucho más livianos. Algunos no tienen el mismo sonido, pero hoy en día igual se ha tratado un poco de trabajar eso, ya, para que mantengan eso rico. Y este hecho, entonces, para continuar con lo que sigue acá, este hecho provoca asimetría vulnerable a lesiones. Claramente, las asimetrías físicas, si el instrumento ya nos provoca estar en una postura asimétrica, va a condicionar a nuestro cuerpo que exija a adquirir entonces una postura asimétrica y por ende desbalances musculares, ¿ya? O sea, va a haber partes que voy a sentir tensión, otras muy flojas, porque no tiene la fuerza necesaria para sacar esa fuerza. No estamos repartiendo bien nuestro peso corporal y muchas cosas más que vamos a ver. Ahí hay algo parecido, porque el deportista, supongamos si lo llamo un tenista, también trabaja mucha simetría. Y no es porque, ahí es como más funcional, no es porque hay un instrumento que te haga ser asimétrico, sino que, por ejemplo, si hablamos de un tenista, entonces con una tiro la pelota, con la otra tomo la raqueta, ya, entonces el golpe hace que sea más asimétrico, o sea, no hago con el otro, con lo que hago el otro, siempre hay una que es más dominante respecto a la otra, ya, el futbolista hay algo también ahí,
pero sea como sea, no tienen la misma condición que te lleve y te obligue tanto a la simetría, ¿ya? Eso ocurre mucho más en un músico, ¿ya? Otra cosa en común que deberían, o sea, que tienen y que debería de ser así, ya que como suelen tener los deportistas o un grupo especialista muy preocupado, están más claros. Uno los ve hasta cuando ve un deporte, lo ve en la televisión, una competencia, se ve como está todo el profesional ahí trabajando en pos de ello. Ya todos los profesionales de salud, el equipo ahí, desde masoterapeutas, kinesiólogos hasta médicos, incluso enfermeros a veces, TENS que están ahí trabajando en pos de la salud, haciendo masaje de activación, caso de SOS, en los mismos entrenamientos, en el caso de usted el estudio, la práctica no está ese consejero. Por eso me enfoco mucho en lo personal dentro de mi trabajo, en incentivar la prevención, y por eso también una de las razones es realizar esta capacitación para que tengan las herramientas para ustedes y para el resto, y se pueda entender esto mejor. Se debe calentar entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta y que deben de integrar, porque ya sabemos entonces, antes lo he comentado recién, que en los deportistas está implícito, en todos sus actos se sabe esto, ¿ya? Pero en el músico, ¿qué pasa? A lo más dentro del arte se le relaciona al bailarín y quizás al actor, cuando se entiende que el actor también dentro de su malla curricular hay mucho dinamismo, mucho ejercicio, esta cosa circense, ejercicio, y hay una dinámica. Pero ¿qué pasa con el músico? No se ve así. Muchas personas que están fuera del medio lo ignoran demasiado, ¿ya? ¿Y qué pasa ahí? Pasa lo siguiente, que el músico cree que es normal, normaliza los cansancios, los dolores, es normal. Si no, está ese tabú de que poco menos es débil o no es un buen músico o está teniendo una mala técnica. Muchas veces no es así, ¿ya? Y por lo general no existe la mala técnica. A veces la técnica no es apropiada para la persona. Pero son cosas que se van a ver más adelante. Pero en sí, que quede muy claro. Hay algo común y que debería de realizarse entre un atleta y entre un músico. Es el de calentar. Antes de tocar, siempre, ya calentar. Y en verdad, antes de tocar y antes de cualquier actividad repetitiva y de mantenida. O sea, si voy a mantener mucho peso, lo mismo. ¿Ya? Y así poder prevenir lesiones. Y también estirar o elongar, que es lo mismo, son sinónimos, ¿ya? O ejercicio de flexibilización, ¿ya? En verdad ahí estoy teniendo, hay una cierta discrepancia quizás con la terminología, pero es más o menos lo mismo, ¿ya? Necesito estirar para relajar, ¿ya? Y eso lo hago en las pausas. Todos tenemos que tener pausa, ¿ya? Se debe trabajar, el otro punto, el cuarto, la concentración y la coordinación. Si lo llamo un ejemplo, entre 20 a 30 notas musicales se activan ejecución de series incontables de diferentes áreas cerebrales y que precisan unos 400, 600 actos motores. O sea, actos motores se refiere a esto, como moverse, como la activación muscular, ¿ya? Y se necesita practicar y entrenar a diario para también tener como también movimientos técnicos. Ya, cada uno tiene su técnica, tanto en el deporte hay técnicas, hasta hay nombres, y lo mismo sucede en el tema musical. Se sabe que el entrenamiento específico no es suficiente, porque supongamos, si yo me doy cuenta que utilizo mucho bíceps porque me encuentro así con el violín, ya, estoy activando. Seguirlo activando más, haciendo, habría que verlo. Pero no puedo trabajar monoarticular, no puedo trabajar solamente en cadena abierta, cadena cerrada, o trabajar solamente este músculo y ya, porque lo uso. Y siempre lo voy a usar y hago cosas con los dedos y tomo una pelota y aprieto porque quiero sacar más fuerza. No funciona así el cuerpo. Debo hacer ejercicios funcionales, integrando todo mi cuerpo y son personalizados. Ni siquiera se guía a veces tanto por el instrumento. Muchas veces sí, hay una cosa como más como planificación, tener claro qué tipo de instrumento toca y plantearme bien el objetivo de acuerdo a las necesidades personales que tiene la persona, el músico en particular, para luego relacionarlo al instrumento en sí, ¿ya? Y lo otro,
¿ya? ¿Qué significa esto? De ver qué realmente, o sea, una cosa es verbal, las necesidades, y lo que yo veo como profesional, ¿ya? Porque puede que tenga una escoliosis, pueda tener una hernia, pueda tener muchas cosas, ¿ya? Tengo que enfocarme en eso, o quizás tienen deseos de hacer algún deporte, ¿ya? Son muchas cosas que hay que ver y que hay que evaluar, ¿ya? Se sabe que entonces ese entrenamiento hay que hacerlo con todo el cuerpo. Y tengo que ver qué quiero ganar. Resistencia, quiero ganar fuerza, quiero tener más masa muscular, o sea, generar hipertrofia, o quiero de todo, ya. De eso también va a depender. Cuando hagan la planificación, el entrenamiento, o solamente me quiero mantener para tener un buen rendimiento en términos de mi profesión musical y sentirme cómodo en mi vida diaria. Todo eso va a depender. ¿Ya? Continuamos. Esto es un tema que se hizo como el 2016, más o menos. Una investigación que algunos músicos, a pesar que les muestro que se han hecho varios estudios al respecto, pero este es como el más actualizado. Y aún generan debates. Ya está entre el alumno que a lo mejor considera que no se siente tan bien y que defiende y algo científico cuando yo se los comento, se los muestro, o en instancias así, del tema del virtuosismo. Cuando lo he explicado a profesores, docentes, directores de orquesta, de repente se sienten como que le están como llevando para abajo su trabajo, entre comillas, como que su idea de esto de exigirse demasiadas horas tocando para ser más virtuoso, o que se nace con ese virtuosismo, es como que su teoría se va hacia abajo, por el suelo. Tampoco es tan así, ¿ya? Pero de repente la gente se defiende de tal manera. En sí, ¿qué es lo que quiero llegar con esto y por qué siempre lo planteo? Es para dar ánimo, ¿ya? Y porque es real y está comprobado. Y se tomó un N muy grande. El N significa el número de personas del estudio y son cosas que ya se han demostrado hace muchos años. Solo que este estudio es como bastante actualizado y es bastante grande, ¿ya? Y que demuestra a ciencia cierta de que es así. Y yo dentro de mi práctica también lo he evaluado, ya, dentro de mi expertise como profesional y dentro de mi nicho y dentro con la cantidad de pacientes que he tenido, porque he hecho algunas prácticas que también vamos a ver más adelante en esta capacitación, que son, por ejemplo, las de, que le adelanto un poquito para que lo anoten o lo tengan ahí como en mente, que se llaman práctica de conciencia corporal, propioceptiva y visualización de imaginería. Es lo mismo, ¿ya? Y trabaja mucho el tema de la neuroplasticidad, neuronas espejo. Esos son términos que se van a nombrar bastante durante este proceso, ¿ya? Y es algo que también se ha hecho y se ha aplicado, y hay un montón de estudios respecto a lo que son los deportistas. Es lo mismo, solo que en las artes se ha aplicado muy poquito. Pero bueno, la meta de casi todo músico es el virtuosismo, ser mejor, sonar mejor, ser el mejor en sí, ¿ya? Aunque sea para sí mismo, pero ser cada vez más virtuoso, por eso se estudia, ¿ya? Por eso las prácticas tan constantes, cuando se quiere, o esa obsesión o de tocar. Hay de todo, pero me encuentro mucho con personas así, con ese perfil, ¿ya? Y acá viene el tema de discrepancias, porque se llega a la conclusión en este estudio así al hueso, como se dice, que no depende el virtuosismo del inicio precoz, o sea, no va a depender de la edad, o sea, mientras más chico inicia, se dice que no depende de eso, ni de la cantidad de estudio y la práctica del instrumento. Entonces, chuta, o sea, tengo poco tiempo tocando y además no es necesario que toque tantas horas. ¿A qué se refiere con esto? ¿Ya? Aquí hago más o menos hasta ahora la interrogante. Porque, se sigue comentando, solo causará daño si no hay calidad. Ojo, se necesita planificación del estudio, o sea, una organización, búsqueda del mejor rendimiento, estamos claros, y la ciencia lo avala, como recién les decía. Entonces, hay una comparativa con un maratonista. Esta es mi conclusión. Ya no está en el estudio lo del maratonista.
Pero esto es lo que ocurre. Es lo siguiente. Si comparamos un velocista con un músico, ¿ya? Pero vamos ya a la realidad del velocista. Tiene que correr 21K, ¿ya? O maratonista, ya. Tiene que correr 21 kilómetros. Tiene la fecha de competencia de aquí a 6 meses. Ya la tiene clarita, tiene esa competencia en Irlanda, no sé, dónde sea. Ya tiene esa competencia, tiene la fecha. 6 meses, entrenar todos los días, sí o sí. Quizá hay un día de descanso en la semana. O baja el nivel, ya, porque como cualquier persona necesita un poco de distracción, ya. Pero ¿qué pasa? Esa exigencia, imagínense todos los días correr 21K. ¿Crees que es así? O más de 21 kilómetros. No es así, ya. Se toma el mejor, como que, a ver, ¿cómo lo explico? Como que se toma el mejor, así como de, como ocupar todos los factores, todo el rendimiento, sacar su mejor potencial, obviamente basado, evaluándolo, etcétera, tomando un montón de factores, pero acercándolo a la realidad en un tiempo menor, en cantidad de kilómetros menor, ¿ya? Pero eso todos los días. Ahí se avala la constancia. No tuve que exigirlo durante 5 horas que lo hubiera tardado, decir, ya, los 21K, trotando, corriendo. Ya, no. Se basó en que el tiempo fuese de calidad. No tenía que exigirlo a tal nivel, a su nivel máximo, en un tiempo máximo. Ya, porque hay varios factores que hay que tener cuidado. Velocidad, intensidad, tiempo. No puedo subir las 3 a la vez. Y es algo que también lo vamos a hablar más adelante. Jamás. ¿Ya? Tengo que considerar esos factores y eso extrapólenlo ahora desde ya en su práctica instrumental. ¿Ya? Jamás puede ser eso. No puede ocurrir eso. ¿Ya? Porque esa persona se va a lesionar. ¿Ya? O sea, si lo llevo a su nivel máximo, en un tiempo máximo, donde todos esos factores están a nivel máximo, se va a lesionar, no va a llegar a 6 meses. No va a llegar ni al mes. Posiblemente ni a la semana. Porque esa persona puede estar entrenada. Pero es persona. Sus tejidos se debilitan igual. Se fatigan igual. ¿Tiene mayor resistencia? Sí. Pero se va a debilitar igual. ¿Ya? Entonces, para mantenerlo en su potencial máximo, no podemos hacer si hacemos la comparativa con un músico, es lo mismo. ¿Ya? Ahora bien, eso es una cosa. Hablamos del tema tiempo. Pero ¿qué pasa con el tema del inicio precoz? ¿Ya? El tema del inicio precoz, claramente, en los niños hay un cerebro mucho más moldeable. ¿Ya? Absorbe todo como literalmente una esponjita. Cuando uno es más adulto, filtra mucho más porque hay experiencia, hay memoria. ¿Ya? La memoria no es un lugar específico, está en todo el cerebro. ¿Ya? Toda nuestra área cerebral, tarea que hagamos, visual, táctil, cualquiera de nuestros sentidos, auditivo, etcétera, tiene memoria. ¿Ya? Y esos recuerdos, experiencias, nos ayudan entonces para lograr lo mejor de nosotros. ¿Ya? Entonces uno filtra mucho más porque ya ha vivido esas cosas. ¿Ya? En cambio, un niño no, está recién captando todo esto. Hay experiencias muy nuevas, entonces es mucho más fácil memorizar. ¿Ya? Hay como más memoria, RAM. ¿Ya? Pero el tema, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, yo sigo insistiendo entonces con lo que estoy diciendo de que el inicio precoz, entonces como aún sigue siendo así y no estoy apoyando el estudio con lo que estoy diciendo, pero lo apoyo efectivamente porque existe lo que se llama neuroplasticidad. Entonces, nosotros ya tenemos una experiencia ya visual, depende de cómo utilizo el tiempo, si es de calidad, planifico, me organizo. El tiempo ocupado va a hacer que yo pueda ser muy virtuoso igual, ¿ya? Pero tiene que ser de calidad, tiene que ser óptimo. Entonces, por eso es importante, es crucial el tema de la planificación, saberse organizar, ¿ya? Y no se trata de ser muy estructurado, se trata de eso, ¿ya? Así que la edad acá no es el factor predominante, ¿ya? Es importante por alguna habilidad, sí, pero es importante lo otro también, ¿ya?
Vamos a empezar con la anatomía básica para acercarnos un poco más a esto. La anatomía básica, entonces, nos vamos a basar en algunas cositas muy básicas, que son 206 huesos, 230 articulaciones, 650 músculos esqueléticos, porque tenemos músculo cardíaco, que forma parte del corazón, músculo liso, que forma parte, por ejemplo, de los intestinos, que lo que son órganos y vísceras. Las vísceras, por si acaso, son los órganos huecos. Los órganos son los que tienen como contenido. Por ejemplo, el corazón es un órgano, ¿ya? Una víscera, por ejemplo, son los intestinos, ¿ya? Ahora bien, el corazón es músculo cardíaco, es distinto que el músculo liso, ¿ya? Y el músculo esquelético viene siendo el músculo que nos da la función de movilizar, por ejemplo, el bíceps, el tríceps, cuádriceps, un montón de abdominales, ¿ya? Ese músculo esquelético. Ya. Y vamos entonces a articulaciones. Acá lo que me interesa que aprendan es como cuando tengan claridad, que si le van al médico o alguien le pregunta a alguien, su alumno o ustedes mismos, no se trata de que salgan como kinesiólogos, pero claramente que les ayude esto, tener más o menos saber qué es un músculo, qué es una articulación, etc. Entonces la articulación es un punto de contacto, ya en la conexión para permitir el movimiento. Entre medio, no, siempre va a haber un cartílago, haber líquido, ¿ya? Y el cartílago, en función que tiene, es de amortiguación, previene el desgaste. Por eso no hay tope hueso a hueso. ¿Se imaginan? Un dolor horrible sería. Personas que tienen daño articular cuando son viejitas, por lo general, sufren de eso. Ya hay un desgaste ahí y pierden ese cartílago, el líquido, etc. Entonces, si vemos acá la imagen, la primera imagen, entonces, está el hueso y entre medio el cartílago. La bursa se refiere a una bolsita serosa, ¿ya? Esa bolsita serosa solamente si esto está inflamado y una lesión, posiblemente se inflame y se note su presencia de la bursa, ¿ya? Ayuda a la amortiguación, a la fricción, al roce que ocurre. Protege, ¿ya? Y la cápsula articular se refiere acá donde dice, es como todo, es un todo. Ya es lo que está protegiendo como un todo. Hay líquidos sinoviales, esta es una articulación sinovial, hay distintos tipos de articulaciones, casi el 90% de nuestras articulaciones corporales son sinoviales. No es algo que a lo mejor tienen que aprenderse, pero lo comento para que tengan un conocimiento extra. Ligamentos, dice allí, que en la partecita blanca está apuntando a la roja, en verdad, acá. Ya, pero eso ya es músculo. Ya, de hecho ahí aparece músculo y lo blanquito acá es tendón. Acá el ligamento vendría siendo lo blanco. Esto blanquito que está ahí. ¿Ya? Eso blanquito, imagínense como un scotch. Ya, es una telita delgada, fibrosa. Ya, tiene bastante colágeno porque lo que hace es como unir hueso a hueso. Nos protege también. Ya, nos protege. Cuando hay un esguince, hay una rotura de él. Y por eso hay una inestabilidad articular, baila la articulación, ¿ya? Entonces, ya saben ya, da sostén a la articulación, une, ¿ya? Y los otros son los músculos que vamos a pasar, músculo esquelético, se dan cuenta, un músculo estriado, tiene como estrías, esas líneas, entonces, cada una son fibras musculares, y se fijan acá, está como por porción, tienen fascículos que se llaman, ¿ya? Y el músculo, a diferencia de un tendón, es mucho más muscularizado, tiene mucha más sangre. El tendón por eso a veces cuesta recuperarlo un poquito más. No significa, ojo, que no se pueda recuperar, pero por eso es más blanquecino, ¿ya? Y se irrita tanto, ¿ya? Porque el músculo es el encargado de producir el movimiento, ¿ya? El 90% del cuerpo lo compone, el músculo esquelético al menos, origen e inserción. Tiene un origen y una inserción. Punto de contacto, hueso a hueso. Pero ¿cuál es el punto de contacto? El punto de unión, el que transmite la fuerza es el tendón. Ya el tendón une al músculo al hueso. En todo músculo hay tendón. Ya es como que se fusiona el tejido, va cambiando su calidad, pero es como el mismo. Ya no es como está esto y lo saco y no. Viene como junto. Lo puedes ver en la carne. Para los que comen carne o han visto la carne,
Ahí se nota claramente. Seguimos con la anatomía básica, son los nervios. El sistema nervioso. Hay un sistema nervioso central y otro periférico. El central es cerebro o encéfalo y médula espinal. ¿Ya? Hay unos nervios que salen de acá, de la médula espinal, todas estas raíces, troncos que se llaman. Esto es lo que se conoce como sistema nervioso periférico. ¿Ya? Cuando hay lesiones del sistema nervioso central, es por ejemplo cuando las personas hablan de tetraplegia o distonía focal, es porque el centro está enviando señales que no son como las apropiadas. Es como desde el centro, desde nuestra base, ya no hay funcionamiento correcto. En cambio, cuando hablamos de terminaciones como ya de las raíces que ven acá, es distinto. Ya es como, por ejemplo, cuando, no sé si han oído, pero lo vamos a ver de igual manera, atrapamientos nerviosos, neuropraxia, adormecimiento, hormigueo en manos. Por dar un ejemplo, cuando hablan de nervio ciático, eso es periférico. ¿Ya? Pero para tener un poquito más claro, el sistema nervioso en general recibe estímulos del medio externo e interno. O sea, toda la información externa llega acá. Todo igual va a llegar a nivel central. ¿Ya? Todas estas raíces que aparecen ahí llegan al cerebro. A través de la médula espinal viajan al cerebro. El cerebro, ¿qué hace? Capta toda esa información, la entiende, la procesa, envía la señal, la respuesta. ¿Ya? Respuesta en cualquier sentido, manifestándola desde dolor, desde hablar, desde tomar algo, tirar algo, sudor, etc. Así es como uno procesa la información y eso ocurre en menos de milisegundos, ¿ya? Y entonces la información la organiza para dar respuesta adecuada. Se divide entonces en dos: sistema nervioso central, que es el que recibe y procesa información e inicia acciones, y el sistema nervioso periférico, que transmite las señales desde el sistema nervioso central a miembros y órganos. Continuamos con la anatomía básica. Acá vamos a colocarnos en la posición de que ustedes son esa persona, ese músico que aparece ahí al centro, ese pianista, ¿ya? Y cómo unimos esto de la anatomía y los estreses, ¿ya? Muchas veces cuando uno habla de estrés, solamente cree como estrés emocional, ya, como ponerse nervioso, tenso, sudor, todo eso, ya, pero temblores. Pero acá hay tres tipos de estreses. Está el estrés físico, emocional y químico. Todo eso va a hacer que dañe el sistema nervioso, ¿ya? Cuando hay un daño al sistema nervioso, las terminaciones nerviosas, envía señales y hace una liberación de hormonas, ¿ya? Se secreta, ¿ya? Entonces puede afectar a los órganos que inervan estos nervios del sistema nervioso periférico, que lo inerva. Puede generar esas señales, ¿ya? Que inerva. Quiero que quede clarito esto. Todo el sistema nervioso, las terminaciones nerviosas, inerva, o sea, envía señal, tanto motriz como sensitiva, a órganos, glándulas, músculos, etc. Todo nuestro cuerpo por eso siente, ¿ya? Sentimos y movemos gracias a nuestro sistema nervioso, a nuestros nervios, ¿ya? Entonces, cualquier tipo de estrés de lo que los voy a colocar en esta situación, que les voy a dar un ejemplo ahora, por eso aparece todo este montón de imágenes, afecta a nuestro sistema nervioso. Y por ende afecta a partes de nuestro cuerpo o como un todo. Ya, por eso no es raro, entonces cuando hablamos de las emociones puede afectar al cuerpo y viceversa. Ya, o cuando no tenemos cuidado con lo que comemos, lo que ingerimos, lo que sacamos, etc. Ya, por eso no tan solo un accidente daña. No, por lo general la mayoría de las lesiones son acumulativas. O sea, son acumulativas. Ya, es un conglomerado de situaciones que nos puede provocar daño en la suma en el tiempo, ¿ya? Porque por lo general, si hablamos de una tendinitis, por lo general, al menos si hablamos como lesiones específicas de músicos, por lo general, insisto en eso, son por movimientos repetitivos, y son por prácticas que se llevan haciendo durante años, son por errores, porque no se relajaron, porque es un etcétera. Por eso es importante prevenir.
Entonces, vamos a ejemplificar. Ustedes son ese pianista que aparece ahí, está el músico, le cambian el instrumento, dependiendo de su caso, y lo vamos a llevar a la situación de que tenía pena. Tenía pena porque le fue mal en el examen, porque no tenía plata, como aparece ahí, cabizbajo. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a tomar fármacos para sentirse mejor, ¿ya? Para poder conciliar el sueño, para desestresarse, o quizás tenía un dolor, empezó a tomar todo relajante muscular, etcétera, derivados de esa situación. Así que lo invitaron sus amigos y le dijeron, oye, vamos a tomar este fin de semana, compartamos. Dijo, ya, para liberarme un poco de esa tensión, de esos estreses, ya, antes. Entonces cuando se sentía, me comía esa parte, cuando se sentía triste, bajoneado, ¿qué pasó ahí? ¿Qué estrés tuvo presente ahí? El emocional. Después hubo un estrés químico cuando ingirió los fármacos, y después siguió con el estrés químico, porque fue con los amigos y bebió alcohol y fumó, ¿ya? Y nos vamos a poner en esa situación máxima, ¿ya? Es un estrés químico. En vez de dejarla mejor, a veces se está empeorando la situación. No digo que no se pueda hacer nada de eso, o que uno no pueda sentir, pero claramente todo esto daña, si no tenemos la suficiente conciencia, ¿ya? Y más encima, se puso con el celular a revisar mensajear en una mala postura, el cuello mal, la mano, el pulgar, etc. Terminó con la pareja, ruptura amorosa, entonces acá hay un estrés físico con lo del cuello, el celular, ruptura amorosa, un estrés emocional y un estrés químico porque no había plata, ya entonces se fue a comprar comida chatarra, unas papitas fritas, algo rapidito, y un estrés químico, nuevamente recaemos y sigue generando dolor porque justo este paciente, esta persona, este músico tenía una tendinitis, ¿ya? Y esto empeoró aún más, ¿ya? Por todo este conglomerado de situaciones. Continuamos. Pero también hay factores predisponentes de lesionándose siendo músico, o sea, llevándolo netamente a la práctica musical. Siempre hay que tener regular estas cosas y vamos a imaginar como que es una fórmula. Siempre hay que tener cuidados entre la fuerza, la tensión y la cantidad de repeticiones, más la mala postura y más el sin descanso, ¿ya? Más el tiempo empleado en la práctica, multiplicado por el grado de esfuerzo mientras tocamos y poca conciencia corporal, falta de hidratación, sin pausas. Sin pausas me refiero en la semana y también pausa en la práctica instrumental del estudio, ¿ya? Y sueño, o sea, no durmió nada. Y todo esto lo divido por el estado físico individual, porque cada ser humano es distinto al otro, ¿ya? Y la resistencia a la lesión que tiene. Ya hay factor hereditario, hay una serie de cosas, ¿ya? Congénito, etc. Y todo esto da como resultado el riesgo de padecer una lesión por sobreuso. Es la más típica, ¿ya? Es considerado como el síndrome de sobreuso o esfuerzo repetitivo, ¿ya? ¿Qué se refiere con esto? Un daño por microtraumas acumulativo, ya por lo general entonces no gatilla en una sola acto, o sea, si el paciente me dice, mira, yo toqué hoy día, no, ayer 6 horas, no, pongámonos un caso más, hace 4 días toqué 6 horas. Tenía un examen y ahora no doy más, no puedo ni mover la mano. ¿Seguiste tocando? Sí, toqué un par de días más. ¿Nunca te había pasado? Creo que me cansaba, pero no hacía caso. A veces me dolía acá, otra vez acá, pero ahora me duele acá, pero me dolía acá, pero sentía cansado acá, durante un buen tiempo. Pero no le hacía caso, porque pensaba que era algo del momento. Eso ya me está dando demasiada información que es acumulativa, ¿ya? El primer síntoma que hay que prestarle atención es el cansancio, es la fatiga muscular, ¿ya? Y claramente es porque hay un uso inapropiado del cuerpo. Se relaciona mucho también a cargas de tensión psicológica, porque ya sabemos, hay estreses, ¿ya? El emocional, por ejemplo, el psicoemocional. Está el estrés, también químico, no tan solo el físico, ¿ya? El cual puede repercutir seriamente en el cuerpo y viceversa. Como dato para que se tome más conciencia, en 1977, Critchley reportó que un pianista, al tocar una pieza de Mendelssohn con duración de 4 minutos y un poco más, interpretó más de 5.000 notas, realizando 72 movimientos de dedos por segundo, y que el estudio número 11 en la menor
de Chopin se ejecutó 830 notas por minuto con más de 1600 movimientos por minuto. Entonces, si llevamos a esos ejemplos, ¿sería sobreexigencia o aún hay duda? Ahí la dejo. Entonces, la cita es la siguiente. En ocasiones, el artista no es consciente de que determinadas partituras suponen un riesgo para él. Suele pasar de manera muy frecuente. Por eso, hay exigencias para algunas personas y para otras no es tanto. Quizás para todos lo es, pero hay partituras, hay obras, hay repertorio en general que para algunas personas lo es de sobremanera. No todas están determinadas para uno. Hay, aparte, un montón de factores que van a provocar posiblemente daño, lesiones, y que hay que considerar o tener otro tipo de planificación para esas personas. No podemos nivelarlo a todas a lo mismo, ¿ya? Y vamos a empezar con el tema de qué lesiones se ven más frecuentes que son de sobreuso. Entre estas están las tendinopatías, hay diferencias y hay etapas. Hay una que es como tendón sano, que es porque no tiene nada, y pasa a ser una tendinitis porque ya tuvo una sobreexigencia. Este tendón se inflamó, ¿ya? Pero en verdad no se inflama el tendón. Acá, este ejemplo de aquí abajito, la imagen de abajo de la mano, ya vi. La primera imagen está el tendón y hay una vaina, ¿ya? Que ahí indica que es como el oscurito, una vaina. Y esto de acá, que es como una tela que recubre la vaina, eso se llama retináculo, que es equivalente a esto mismo que está acá, como más azulito, blanquecina, en la imagen de abajo. Pero la vaina viene siendo lo rojito, ¿ya? Y lo rojito están acá se ve como entre azul y un poco rojo. La vaina es lo que se inflama, es lo que recubre en los tendones. Entonces, cuando uno hace una acción, mueve, ¿qué pasa? Hay esto, es como una fricción entre la vaina y el tendón. La fundita se friega sobre el otro, ya que ahí se inflama. Pero obviamente siempre se inflama, incluso cuando está sano, pero se irrita un poquito cuando sentimos a veces que estamos cansados. Entonces, por eso hay un primer indicio, pero eso no significa que me lesioné. Ya, por eso hay que hacerle caso a la fatiga, al cansancio. Es mi primer aviso, ¿ya? Entonces, vamos a pasar que el tendón sano pasó a tendinitis, se inflamó, ya, porque se repitió mucho esto. Ya, no fue del primer momento, fue ya de algún tiempo se inflamó. Lo que se inflama no es el tendón, entonces lo blanquito no se inflama la vaina, el fundita que lo recubre. Se llama paratendón, ¿ya? Ese es su término. Y después de algún tiempo, en una tomografía, se sigue viendo la tendinitis, como este cuadrito de acá, como las fibras de colágeno, se siguen viendo alineadas, ¿ya? No se pierde mucho la continuidad. Pero después ya de 3 semanas, un mes, en verdad es como ya 3 meses, ¿ya? Se considera que es una etapa crónica. Y ahí ya se cambia su nombre, ya no hay como agentes inflamatorios. Sí, hay dolor, pero ya no hay inflamación. ¿Pero por qué duele? Porque se degeneró el tejido. Y una eco así se ve así en términos crónicos. Aquí el cuadrito de al lado se ve así. Eso se conoce como tendinosis y eso es crónico. Y cronicidad, ahora les voy a explicar. Hay 3 etapas. Estas 2 primeras etapas, subaguda, aguda, pertenecen a tendinitis. Etapa crónica se le conoce como el estadio de tendinosis, ¿ya? Entonces, etapa subaguda, las 2 primeras semanas se experimenta dolor al tocar y cesa el reposo, ¿ya? Etapa aguda, 4 o 6 semanas, o sea, mes y medio, no cesa tan fácil el reposo, termina de tocar. Sigue doliendo después de tocar en alguna actividad. Tendinitis. Etapa crónica, ya no hay inflamación porque se degeneró el tejido. Dura más de 6 semanas, ya se considera algo crónico, son 3 meses aprox. Del mes y medio ya se empieza la regeneración del tejido, pero se considera así como algo lesivo, así de manera crónica, etapa crónica, 3 meses, ¿ya? Y el dolor es continuo, se suele perder coordinación, rigidez y debilidad muscular. Esos son como los síntomas clave. Signos y síntomas clave. ¿Qué pasa? La gente cree a veces que llegamos a toda esta etapa crónica o llamada tendinosis, de acuerdo a lo que tendón se trata, ese tejido que se lesionó. No quiere decir que no tenga solución.
solamente va a tardar más, ¿ya? Porque tenemos que hacer que vascularice de nuevo el tejido, ¿ya? Pero tiene solución y no existe cronicidad. Cronicidad no significa eterno, que voy a convivir con él, no. Solamente significa que cambió el tejido, es todo. Entonces, ¿sabías que se ha demostrado por análisis de otro estudio, que se realizó por ahí 2015, 2014, que el análisis realizado de violinistas profesionales que después de una actuación de 3 horas, los músculos y tendones se inflaman hasta un 10% del tamaño natural que ya tienen, puede durar hasta 2 días para que regresen otra vez a su estado normal. ¿Ya? El 10% del tamaño, o sea, se engrosó bastante. Pero imagínense que eso no es llegar a una tendinitis, a menos que no se hagan reposo, no se integren hábitos que van a ver más adelante, que los nombré un poquito al inicio, cuando hice la comparativa entre deportistas, atletas de elite con músicos. Pero definitivamente hay que considerarlo. ¿Por qué 2 días? ¿Por qué dura 2 días? Es porque nosotros usamos un combustible, por así decirlo, que se llama glucógeno, que también lo vamos a conversar más adelante, pero eso es lo que utilizamos. Entonces, si se pierde, necesitamos regenerarlo nuevamente, ganarlo de nuevo, compensar esa pérdida ya de energía. Pero si yo sigo insistiendo, se inflamó, porque se inflamó de manera natural, porque estuve 3 horas, pero no es tendinitis, sí, descanso, hago el reposo, no se trata de un descanso absoluto, sino descanso relativo. Y probablemente no va a sentir dolor esa persona, esos violinistas, ninguno sintió dolor, a menos que tuvieran una lesión previa. Pero sí sintieron cansancio, ¿ya? Es por eso que hay que hacerle caso, ¿ya? Pero para que lo consideren, ya al tocar se inflama, imagínense si insisten. También hay otra cosa que son las neuropatías. Las neuropatías son atrapamientos nerviosos. ¿Qué pasa? En primer grado o instancia o estadio que se conocen, hay un atrapamiento del nervio, ¿ya? Imagínense la típica que se llama este ejemplo, que es el túnel carpiano. El túnel carpiano se refiere a que hay una compresión de estructuras de un paquete vasculonervioso, o sea, estructuras tanto de arterias, venas, como nervios, vasculonervioso, de vascular y nervioso, ¿ya? Y hay tendones también. Entonces, acá, esto amarillito y toda esa raíz es el nervio. En este del túnel carpiano, eso es normal, ese es el nombre de la estructura. Es como un canal donde pasan un montón de cablecitos, como esos que se ven de repente, que hay como para los teléfonos, en internet, ahí se ve todo ese montón de cables de colores. Más o menos así se ve acá. Cuando ya pasa a ser síndrome, cuando ya está la lesión, ya está como la patología. También tiene solución, por supuesto. Pero ¿qué ocurre? Hay un atrapamiento del nervio mediano. Ese nervio está indicado acá, se encuentra en el túnel, ¿ya? Y este amarillito que lo representa. Entonces, cuando se inflama todo esto, que aparece ahí en rojito, porque supongamos apreté mucho, hice mucho sobreesfuerzo, ¿qué pasa? Se engrosaron la estructura, el canal que hace se empequeñece, se achica, y como está todo inflamado, se achica más. Y si sigo moviendo y contraigo, esto se empequeñeció, lo otro se engrosó, entonces ya no hay espacio y aumenta el roce, ¿ya? Pero hasta el momento, en primer estadio, como todo empezaba a poco, gradual, empezó a apretar. Después en grado 2, ya tanto apretó, tanto está la lesión, el dolor, todo eso, que el cuerpo empieza a restringir, empieza a manifestar sensaciones para que uno mueva menos, para que uno se cicatrice, se sane. ¿Ya? No insistir, hacerle caso, analizar, prestar atención. Entonces, ¿qué pasa? En grado 2 hay un pequeño corte, hay una pequeña rotura de ese nervio. Grado 3 ya hay rotura casi completa, ya completa en verdad. ¿Y qué hay que hacer? En estadio 3 hay que operar. 1 y 2 se puede con kine. Síndrome miofacial en los músicos. Esto es lo más típico. La fascia es esta telita que aparece acá. Ya es como una tela de araña, se ve así, si ustedes ven la carne, de hecho, ustedes pueden ver, es como una tela transparente, firme. Ya si ven el pollo, es algo que se ve acá, todo esto blanquecino, ya como que divide los fascículos de la carne, es lo mismo en nosotros, tal cual, y es súper sensitiva.
es sensorial, uno de los órganos más sensoriales que tenemos, de 10 en 1, ya, porque tiene muchos receptores nerviosos. Entonces, ¿cuál es su función en la fascia? Un tejido conectivo, nos da forma, sin ella sería amorfo. Si lo comparamos con una naranja, la pelita transparente, la blanquecina, en la fascia el resto son los músculos, los rajitos, ¿ya? Es la que nos da forma, o sea, sin ella sería amorfo. Ya lubrica, protege, sostiene, compartimentaliza, envuelve y mantiene en forma entonces nuestro cuerpo. El estrés y las lesiones provocan adherencia de esta. Entonces hace que no llegue suficiente sangre al músculo, lo comprime, lo aprieta, genera rigidez, lo corta, se deshidrata, genera dolor y presencia de puntos gatillo. No una etapa inflamatoria, no un trastorno inflamatorio. Puede generar estos puntos gatillos como en el cuello, esas pelotitas, eso se conoce como trigger point o puntos gatillo. Se visualizan así porque no llega sangre a la zona. ¿Tiene solución? Claro que la tiene, pero también son primeros síntomas y signos que de repente uno se acostumbra, los normaliza, pero tiene que prestarle atención, ¿ya? Y esta fascia, entonces, lo que hace es como, por lo general, a ver, ¿dónde empiezo? Esta se conoce hace como menos de 30 años, ¿ya? A partir de ahí. Entonces, hasta el día de hoy, de repente se habla mucho de que los músculos son los que duelen. Muchas veces no es el músculo, es la fascia. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando uno trata al paciente? Hay que liberar la fascia. ¿Cómo lo pueden tratar ustedes? Con ejercicio. ¿De qué manera? Lo vamos a ver más adelante. Y hemos hecho el video. Le quité el sonido. Esto, si ven, ahí está la fascia. Cuando lo tira él, es el músculo, saca el músculo de la fascia. Ya, ahí está. ¿Cómo afecta esta fascia? ¿Cómo une nuestro cuerpo? Mire, cuando él tira, cómo se estira nuestro cuerpo. Porque nos une totalmente. Cuando se acorta, cuando se deshidrata, porque tenemos malas posiciones, esta también se acorta. Y por eso tenemos uniones, por eso nos une, hay anclajes, ya es como una cadena, se conoce como cadenas musculares, miofaciales. Miofacial se llama eso, no es de la cara, sino mio de músculo y fascia de la fascia, esta telita que le hablo. Entonces hay una conexión, supongamos, no es raro si me duele el pulgar y me duele acá y me duele el cuello. Hay una conexión de fascia. Músculos distintos trabajan en conjunto para una acción determinada, pero hay una fascia que nos unifica. Lo otro es la distonía focal. Este caso de acá es un síndrome, ¿ya? Que aparecen, ¿ya? Se caracteriza por contracciones musculares involuntarias durante la ejecución y hay una pérdida del control motor. Los dedos afectados varían la frecuencia, además de movimientos compensatorios, pueden comprometer segmentos adyacentes a los afectados por la distonía, interfiriendo en la interpretación. Se relaciona mucho con la ansiedad y las repeticiones, o sea, esa obsesión de por medio tiende mucho a atraer este tipo de trastorno. Este trastorno afecta ya no como fue el túnel carpiano, como lo de ejemplo, las neuropatías, sino que afecta al sistema, como el sistema nervioso periférico, que es lo otro. Acá afecta al sistema nervioso central, lo que es cerebro, ¿ya? Acá visualmente lo ves bien, pero cuando lo ves en acción, ves cómo ocurre, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Entonces, yo ahora les voy a mostrar el video de un paciente que tuve hace algún tiempito, más o menos reciente, cómo compensa sus manos, ¿ya? Se fijan en la vuelta. Pues él hace trucos para poder tocar. Ya como pueden ver, eso es. Y se relaciona mucho, dependiendo del instrumento, donde vaya a afectar, si es mano, si es labio, zona articular, musculatura de acá. Pero personas muy ansiosas que repiten mucho el error, ya, o sea, saben que le está saliendo mal, pero insisten, eso no está bien, porque repiten y queda en la memoria, queda en el cerebro, ya, entonces hay que tener cuidado con esas cosas.
Y esto que estoy conversando lo vamos a ver más adelante, así que ténganlo en cuenta. Quizás no les voy a decir es la distonía focal o tiene relación, ¿ya? Porque hay que ponerlo en práctica este conocimiento. Pero se relaciona, ¿ya? Entonces ahora pasamos al dolor. El dolor es algo muy típico que casi toda la gente dice, cuando noté las primeras molestias seguí tocando porque pensaba que ya se me irían. Eso es condicionarnos a normalizar algo, ¿ya? Música no es igual a dolor, ¿ya? Hacer una práctica física, lo que nos conlleve a tener un poco de sobreexigencia corporal, no tendría que generar dolor. Posiblemente un poco de molestia, un poco de cansancio, porque es normal, estoy haciendo algo nuevo y un entrenamiento, ¿ya? Pero si me convivo con el dolor y tengo que sacrificarme y esforzarme, volviendo como a lo que empezamos la capacitación, con ese extracto de Pablo Casals, del esfuerzo, no está bien. Ya para ser bueno, para tener un virtuosismo, no tengo que matarme, ¿ya? ¿Y qué importancia tiene el dolor acá? Es súper importante porque es una sensación subjetiva, ¿ya? Porque cuesta objetivizarlo porque es algo que uno siente, difícil colocarle un número, de repente uno usa escalas de dolor para evaluar, pero es según lo que me dice el paciente, según su experiencia. Dolor máximo que has sentido en tu vida, comparable a eso. Dime del 0 al 10, siendo 0 nada y 10 máximo dolor. Eso es una escala de EVA, ya una escala análoga que uno utiliza. Y el paciente, uno le pone monito a los niños, de repente unas caritas como reglas, y en base a su experiencia me puede decir 10 y quizás no es 10, quizás para mí es un 8. Entonces es súper subjetivo, pero es tan necesario sentir dolor como vital para la supervivencia, porque me ayuda a prevenir, me ayuda a la huida, al peligro, a arrancar del peligro, ¿ya? Entonces si hay una lesión me va a ayudar a cuidarla, a entender como acá paro, ¿ya? Eso. Y el músico más encima es súper sensible, más allá de las emociones. Hablo también sensible físicamente. No es para predisponerlo a que vas a justificarte porque soy músico, pero es verdad, el cerebro funciona distinto, al menos en profesionales. Ya, distinto sería alguien que tiene como hobby tocar un instrumento. Ya, es distinto. Entonces, volvemos al tema del sistema nervioso, cómo se relaciona ahora pero con el dolor, el daño. Vamos a hablar de daño porque no es lo mismo sentir dolor que daño, no es igual. Podemos tener daño y no sentir dolor. Podemos tener dolor y no haber daño. No es lo mismo. ¿Tendría que ser ambas cosas a la vez? Sí, tendrían que ser. ¿Ya? Tendrían que ir unidos. Pero a veces nuestro cerebro interpreta otra cosa. Entonces ahí es donde el cerebro es importante que tengamos claro durante este proceso cómo nos envía las señales, cómo puede ser tan real o no, cómo lo podemos dominar un poquito más. Y todo esto es ciencia, ¿ya? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Como aparece ahí la mano, aparece un clavito. El daño está en que se pinchó el dedo. Esa información viajó por los nervios del sistema nervioso periférico y llegó a la médula espinal. O sea, va la señal de daño, se pinchó y esta línea roja llega al cerebro a través de la médula espinal. Viajó. ¿Y qué interpretó el cerebro? Analizó, tomó una decisión, interpretó que era un dolor para generar conciencia y viaja y llega de nuevo acá como una respuesta, pasó de nuevo por la médula espinal, por las terminaciones nerviosas y declaró entonces para el dedo que tenía que hacer una acción y era sacar el dedo, ¿ya? Entonces si lo llevamos acá, a esto de aquí, está el estímulo agente, que en este caso sería el clavo. Hay nociceptores que están en todo el cuerpo que son receptores de daño. No se clasifican como receptores de dolor, de daño, ¿ya? Y esos receptores van a llevar esa información al cerebro a través de terminaciones nerviosas. Entonces la médula espinal llega hasta el cerebro, se toma una conciencia paliativa, la cura. O sea, ¿qué hago? En este caso fue sacar el dedo del clavo y va a interpretar el dolor, va a interpretar si es daño y si lo envía como respuesta dolorosa o qué, ¿ya? Entonces acá envió una respuesta dolorosa, se supone por algo sacó
me hizo defenderme de no seguir estimulando ahí, de meter más el dedo en el clavo. Y a pesar de eso, se dice que, no se dice, es así. El dolor no siempre es proporcional al daño, no siempre, ¿ya? Porque a veces hay agente inofensivo. Por ejemplo, puede que haya polen o pelo de gato en el ambiente. ¿Qué respuesta tenemos? ¿Qué condicionó nuestro cerebro que interpretó? De que teníamos que estornudar. Y interpreta a través de nuestro ADN, etcétera, que está ahí, de que eso es daño. Y entonces yo por eso tengo una respuesta alérgica y empiezo a estornudar y tengo rinitis, todo eso, ¿ya? La persona que es alérgica al menos siente todas esas cosas es por una respuesta de defensa, de protección, de daño. Ahí quizás no hay dolor, pero hay daño. Yo interpreto que es daño, el polen, el pelo, todo eso. Y eso que en sí un agente inofensivo no me está provocando daño en sí, no tendría que hacerlo, pero el cuerpo lo entiende así. Así más o menos funciona. Cuando lo llevo en un caso clínico, por ejemplo, también, acá está el caso de un clarinetista, un paciente. ¿Ya? Lo traté, todo bien, todo perfecto. Esto fue como cuando me inicié. Ya hace unos buenos años atrás ya. Unos 7 años atrás, yo creo. Y me dice, estoy bien, estoy súper bien, pero me duele el otro codo. Pero a mí nos encontramos raro porque no tiene el mismo trabajo y los exámenes indican que no hay lesión porque se fue al médico y volvió con los exámenes y no hay lesión. Entonces, ¿qué es? Entonces yo le explico. Es una actitud anticipada y o conocida para prevenir. Obvio, porque está en la memoria, está el cerebro ahí trabajando. ¿Ya? Entonces el cerebro entendió de que está haciendo algo parecido y lo interpreta por protección, porque ya supo que la sensación que él se sentía, el movimiento, cómo toma el instrumento, entonces para protegerlo le envía lo mismo al otro para que no lo haga. Hay que dominar el cerebro, pero eso también lo vamos a ver más adelante, pero así funciona. Se activó aquí el sistema de protección, porque cree que eso es una alerta, es un daño, y envía dolor por protección. Ya considero que esa forma era daño. Entonces, también tenemos que tener en cuenta otras cositas más, que lo lesivo no son tan solo la hora, sino que lo mismo en ese tiempo. O sea, si yo repito algo harto tiempo, no se trata de que son el tiempo solamente, sino también cuántas veces repito lo mismo, ya, durante el tiempo. Entonces, uno cuando lo hace también hay que generar hábitos, como calentar, elongar, hacer pausa y todo lo que vamos a ver más adelante y los porqués lo hacemos, pero también es cómo lo hago, cambiar la forma, la posición, ya lo que estoy tocando, todo eso. Entonces, para que nuestro cerebro ya deje de interpretar que todo lo que hago, como lo hago de la misma manera, va a hacer daño. Tengo que engañarlo, porque el cerebro tiene una actitud anticipada por protección. Así que es bueno, pero hay que controlarlo. Por eso, por ende, llegamos a la conclusión de que el cerebro, ¿qué hace? Prioriza, ¿ya? Entonces acá los ponemos de ejemplo. Dígame el color, no la palabra. Entonces uno, ¿qué tiende acá? Esto es un ejemplo de que el cerebro prioriza. Prioriza muchas cosas. Entre esas está en nuestra memoria que uno tiende más a leer que leer el color. Ya leemos la palabra. Es lo primero que nos pasa. Entonces quiero que hagan este ejemplo y vengan, por ejemplo, naranjo, rosado, verde y cada vez más rápido, sin tupirse, ¿ya? ¿Qué tiene que decir amarillo es un naranja negro? No, eso a mí se me da mucho más fácil, pero hay que hacerlo de la otra manera, leyendo el color. Eso es un ejemplo de que el cerebro prioriza, porque hay una memoria, porque ya interpreta cosas, porque hay una experiencia detrás. Entonces, hay claves también para interpretar las señales de advertencia ante el daño. Si usted comienza a experimentar cualquiera de los siguientes signos de advertencia, busque atención de inmediato. Por ejemplo, dolor a la presión, dolor moderado agudo, con o sin inflamación, indica que hay una lesión. Muchas veces hay inflamaciones que no se ven porque son internas, como un tendón, cansancio local, rigidez al tocar, pérdida de fuerza al agarre. Todo esto que nombré recién son por tendinitis muscular. Cuando hablamos ya del otro, de que aparecen y descarga eléctrica largo, extremidad, sensibilidad, adormecimiento, quemación de aguja, eso ya es como nervios,
¿ya? Atrapamiento nervioso, como lo vimos en el estadio, lo que era como neuropatía, síndrome del túnel carpiano, que di de ejemplo porque hay un montón, ¿ya? Hay dolor también al tocar y al finalizar, eso puede ser más musculoesquelético. Dolor al trasladar, levantar instrumento, depende del sector. Cambios de coloración, sudoración y temperatura, eso puede ser vasculonervioso, ya no tan solo nervioso, sino vascular, ¿ya? Pérdida de control, como puede ser el túnel carpiano, que es un paquete vasculonervioso. Pérdida de control o movimiento involuntario en gestos dominados, hay torpeza. Eso puede ser ya más cercano a una distonía focal, pero hay que evaluar. Estructura de la práctica, planificación. Calentamiento sin instrumento. Ya en un calentamiento sin instrumento dentro de la práctica. Hay ejercicios de relajación que hay que integrar. El calentamiento sin instrumento, por si acaso. Todo esto que estoy nombrando ahora, esta estructura de la práctica, planificación, son los hábitos que hay que generar. Ya, entonces el calentamiento sin instrumento son movilizaciones articulares, fricciones, todo lo que van a ver en el manual, o que se supone que ya vieron, ¿ya? Porque venía como obsequio. Ejercicios de relajación, también aparece ahí, que es como, no es estirar, sino respiraciones, ¿ya? Para volver a la calma, no para relajarnos del todo, ya porque vamos a seguir tocando, tenemos que estar activados, pero sí podernos llegar al punto medio de concentración. Luego venimos con los ejercicios de calentamiento, ejercicios lentos, que es con el instrumento, pasajes más rápidos y complejos, ya, eso va a la parte media, ya del estudio. A la mitad del estudio ustedes dejan lo más difícil, lo más rápido, porque primero tienen que calentar, tienen que estar así como óptimos, para luego dejar al medio lo más difícil, lo más complejo, y terminar por pasajes más lentos. Y volver al punto de calma, llega la pausa de mi práctica o de mi bloque de la práctica. Ahí vienen las elongaciones, la hidratación, me relajo, me oxigeno, entonces puedo seguir leyendo, si puedo seguir tocando, leyendo lo que estoy estudiando, revisar algunas partituras, etcétera, pero no celular, no nada de eso, porque sigo entonces con los movimientos repetitivos. El calentamiento previo. Acá está para qué sirve, ¿ya? Según el texto, en relación a la primera de estas variables, podemos decir que la fase inicial del calentamiento previo no es el momento más indicado para la aplicación de la elongación muscular, si el objetivo que se busca es aumentar el ROM. Ya, acá en verdad lo que quiero llegar a decir, pueden leerlo por si acaso, pero que no es lo ideal estirar en frío, porque está rígido. Entonces necesitamos calor, necesitamos un músculo activo. Eso necesitamos, aumento de temperatura. Ya que aumente la temperatura, el músculo se active, los tendones se activen. Ya eso necesitamos. Y formas de calentar aparece ahí, fricciones, golpecitos durante unos 10 minutos. Hay una imagen de ejemplo, pero está todo en verdad explicado en el manual. Ya, si tienen dudas, ahí me consultan, por supuesto, pero ahí está todo. Acá continuamos, movilizaciones articulares. Otra parte, todo esto se complementa, por si acaso. No vamos a hacer solamente fricciones y estamos y solamente estas zonas, todo. Obviamente priorizamos un poco más las zonas que más vamos a ocupar, pero ojalá piernas en todo, cuello, etcétera. Y Grimace, que es la activación de flujo sanguíneo en los músculos mímicos. Entre 3 a 5 segundos activamos. Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, así. Y todas esas caras raras que uno puede poner. Así. Todo eso son formas de calentar también. Pero la cara, ¿ya? Esto lo explico en el manual, pero acá hay unos buenos ejercicios, sobre todo si cantan, si tocan instrumentos de viento, y en verdad todos, porque la musculatura orofacial, facial en sí, está relacionada con el cuello, si hay dolores de cuello, si hay problemas como bucales o de ortodoncia, dental en general, falta una pieza dental o etcétera. Es necesario, si hay bruxismo, es importante que lo haga. Y la elongación. Ya acá pasamos a otra parte de los hábitos, ya, pero saber por qué y para qué se hacen. Las elongaciones
Nos ayudan a prevenir el dolor muscular post ejercicio, prevenir lesiones, mejora la movilidad articular, genera entonces flexibilidad. Ahí aparece calentamiento previo al ejercicio. En la elongación no se hace previo al ejercicio. Pero ¿por qué lo dejé ahí? ¿Por qué no lo saqué? ¿Por qué lo puse? Es porque hay un calentamiento que es dinámico y hay otro estático o pasivo que se conoce como activo. ¿Ya? El activo es el que forma parte del calentamiento previo. Ya que les vamos a ver más adelante si tienen duda y quieren saber un poquito, pero no es más que esto. Es como contraigo 6 segundos, estiro 6 segundos y lo repito un par de veces. Esto fue el ejemplo que les mostré, es para flexores. Hago la acción del músculo, luego lo estiro. Mantengo 6 segundos, es todo. Ya, y voy a sentir cómo el músculo se calienta. Se hace por grupos musculares, al igual que la elongación. Eso es algo activo, lo lleno de energía. Ya lo puedo integrar como parte del calentamiento, pero es el dinámico y el activo. Cuando quiero reducir la tensión, los acortamientos, quiero ganar flexibilidad, quiero prevenir las lesiones, inhibir el dolor, ¿qué hago? Hago las estáticas, las dinámicas, las más conocidas, que por ejemplo si sigo el mismo grupo muscular sería este. Y quedo 30 segundos. El brazo está como muerto y lo tomo con el otro. Eso. 30 segundos y vuelvo despacito porque si no, es como un elástico. Vuelvo contencioso. O sea, supongamos hago esto y volví de golpe. ¿Qué pasa? Se acumula demasiada tensión. Eso no tiene que ocurrir. Hay un comportamiento entonces elástico, si ven la curva, y llega a la fase plástica donde puede haber un punto de ruptura. Ya, entonces por eso tengo que tener cuidado. Sin miedo, por supuesto, pero con cuidado. Ya, esos ejercicios de elongaciones pasivas, que mantengo 30 segundos, son los que integro en las pausas y en finalizar, porque eso reduce tensión. Nunca jamás lo hagan al inicio, porque está frío el músculo, necesitamos activar. No podemos tirar más las fibras si ya sabemos que ganan elasticidad. ¿Qué pasa? Lo voy a dejar más flojo. Acá hay algunos ejemplos para pectoral, todo lo que es la parte de arriba, bíceps. Esto es como para la zona como de hombro. Estos tríceps, bíceps, flexores, extensores de la mano. Acá elongaciones de la zona facial. Ahí dejo un ratito para que lo vean. Es como esto, también 30 segundos, ají, todos 30 segundos. No hago fuerza, es como quedo ahí y mantengo, estiro el tejido. Acá, tomo, estiro. 30 segundos y vuelvo despacito. Importancia en las pausas y descanso. Esto es clave. La recuperación de la reserva de glucógeno, o sea, nuestro combustible, se recupera en 48 horas. Ya, por eso tengo que ir bajando, no agotarlo al máximo. Pues tengo que hacer pausas para resistir más tiempo tocando. Por eso también tengo que hacer pausas. Micro despausa. Cuando toco, o sea, presiono, supongamos, la tecla, la cuerda, etcétera, presiono, es una micropausa y relajo. Eso es una micropausa. Presionar y relajar. Si tengo los dedos arriba, no, los tengo abajo. Descansa, sin presionar. Eso es una micropausa. Durante estoy en proceso de tocar. Una pausa se refiere a mi planificación hago bloques de cada 20 minutos. Pongamos como un ejemplo que ojalá no se pasen más de 20 minutos, máximo 30 de tocar, y hagan una pausa porque así resisto más tiempo. El glucógeno dura más resisto. Mientras más pausa integren, más. Ojo ahí. Entonces yo estiro, relajo en esa pausa. Eso es una pausa. Luego ya viene la pausa en descanso, ya que es del sueño, como también lo que es de dormir, como también está en descanso la pausa a la semana, o sea, haber tenido un día para mí desconexión total, no tocar nada de eso. O por último, bajo nivel. ¿Ya? Así recupero mi reserva de glucógeno a través de mi alimento, del descanso. El glucógeno se deposita mucho en algunos órganos de nuestro cuerpo, pero en especial en los músculos y en el cerebro. El descanso. Acá viene la típica pregunta: ¿cómo voy a preparar mi concierto? ¿Cómo no voy a aprovechar mi día para estudiar? ¿Ya? Pero tengan claro esto. No eres 24 horas músico. Claramente
porque no es un hobby, pero por ende no hay que obsesionarse, porque si no, ya saben, ansiedad, movimiento repetitivo. No digo que a todos les pueda pasar distonía focal, pero consideren, ya, es un trabajo, tu trabajo, y para el cerebro y la musculatura, por lo mismo necesita un día a la semana de descanso, un día y medio, incluso en términos ya como científicos, comprobados, se dice que 24 horas más 12, tienes que estar ahí 36 horas, ojalá de descanso, ya a la semana. Recreación, nada con relación a la música, ojalá, porque es muy típico a veces que dicen, voy a ir a ver a mi amigo al concierto y toca lo mismo. El mismo, más encima el mismo estilo musical y se empiezan, en vez de relajarse del todo, desconectarse, empiezan a verle las cosas buenas, malas, empiezan a ver la obra o empiezan a ver que, no sé, que la canción no era tan buena o que era súper, pero empiezan a practicar, a seguir con el tema auditivo, si suena bien, si suena rico, si suena, no sé, ya siguen como pensando dentro de lo mismo. Desconexión total, ojalá. Dedícalo para el deporte, relaciones humanas, pasatiempo. Te rinde mejor de esa manera. Preparar 100% no tiene que ser tan literal. ¿Ya? Dolor. Pero si jamás me ha pasado. Ya, eso también es algo muy típico, sobre todo cuando son menores de 25 años. Es muy típico que me digan eso. No todos, porque hay muchos que son muy jovencitos y tienen dolores, incluso niños, pero igual. Muy frecuente es esto cuando tienen esa edad, o son muy mayores cuando en verdad tienen dolores, pero lo normalizan y a veces lo justifican con su edad. Pero ¿qué pasa acá? Es imposible, primero que todo, estar 5 horas concentrado. Es muy difícil. Esto tiene relación a lo que hablaba hace un rato del tema de los descansos. ¿Ya? Y piensen siempre esto. No van a perder un día de estudio, sino que ganarán un día de salud. Por eso es necesario descansar. También va por el tema de que hay que hacer pausas cada 20 minutos. Porque ya a los 25 ya se pierde un poco. Pasar los 25 se pierde más encima la concentración. ¿Ya? O sea, se pierde, queramos o no. Por eso también si hablamos de niños, aún más. De hecho, si vemos las películas, por lo mismo casi no dura más de 2 horas. ¿Ya? O 2 horas un poco más, un pelito más. Porque la concentración ya de 2 horas ya se fatigó demasiado el cerebro. Necesitamos oxigenarnos. La concentración ya no vamos a responder igual y la memoria ya la tuvimos muy poco. Ya cada vez más porque se fatiga. ¿Ya? Y si lo pensamos desde ya, prevenimos, ahí viene lo siguiente, pero quizá hubiera tenido una mejor calidad. Es un efecto retardado. Si yo me pongo a pensar, si hubieras hecho esto, es el efecto retardado. Así que ya sabes. Ir a un concierto no es desconectarse a menos que sea música diferente a la que haces o tocas. Eso sería lo ideal. Si quieren estar siguiendo relacionándose a la música, sigue siendo un hobby ir a un concierto, etc. Por último, que sea otra música. Ellos afirman en general, para no leerles todo, ellos tres afirman entonces que entre 3 a 4 horas es lo ideal al tocar al día. Es total, pero ojo, no de corrido, tener una planificación. O sea, supongamos 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, y tampoco esas horas de corrido, haber hecho tramos con pausa, etc. No hay ningún gesto que sea lo bastante liviano como para que si lo repetimos suficientes veces no nos acabe lesionando. Ojo ahí. Podemos hacerlo de la mejor postura, los mejores gestos, los más económicos, pero ninguno, si lo repetimos tantas veces, vamos a responder mejor, vamos a resistir mucho más que si estamos en una mala postura, tenemos gestos con mucha presión o el instrumento no está bien posicionado, no está muy ergonómico, etc. Pero de todas maneras, va a fatigar, va a generar cansancio. Nada de esto va a hacer que no nos lesionemos si lo repetimos muchas veces. Por eso volvemos a algo que hablé antes, ya cuando expliqué el tema del caso clínico, que hay que cambiar la forma. Ya cuando hablaba del clarinetista, el dolor y todo eso, hay que cambiar la forma. ¿Ya? Acá hablamos entonces de fatiga muscular. ¿Ya? La fatiga muscular entonces es el primer síntoma del cansancio. ¿Qué es lo que ocurre acá? Hay un exceso de movimiento, ¿ya? Y que va a afectar al gesto sonoro, ¿ya?
Entonces, la fatiga muscular provoca disminución de la contracción muscular, o sea, hay una atrofia de fuerza, una pérdida de fuerza. Entonces, ¿qué genera? Incomodidad, debilidad, rigidez, pesadez, dolor, de pérdida de agilidad común y cansancio. Todo esto, como otras causas también que pueden interferir, porque ya sabemos, y otros estreses, como el sueño insuficiente, no seguir una alimentación equilibrada, llevar un estilo de vida sedentario, existencia de alguna enfermedad o deberse a la fatiga mental, sobrecarga, estrés o interferencia de otras actividades. Todo esto habría que prevenirlo porque es un aviso de prevención. Y de él depende nuestro rendimiento, ¿ya? Con su existencia, entonces, la ejecución no soporta tantas horas con la misma disposición tanto corporal, mental y técnica. Estamos claros. Y el exceso de movimiento a nivel de esfuerzo y por tanto la rapidez con la que aparece se determina en 3 factores. ¿Ya? Esos 3 factores, intensidad, velocidad y duración, son los factores que le nombraba antes cuando le hablaba de maratonista. ¿Ya? La intensidad con la que se toca, la velocidad del movimiento y la duración de la actividad. Si yo voy a subir el tiempo, tengo que bajar la intensidad y la velocidad de lo que estoy tocando. Si toco 1 hora, tengo que dejar, si algo nuevo más encima, un estudio nuevo, lo dejo a una media hora. Si es muy veloz y muy intenso y más encima es nuevo. ¿Ya? Y desde esa media hora, yo quizás ya no voy a hacer una pausa de 20, quizás voy a hacer 3 bloques de días. Y entre medio una pausa de 2-3 minutos. Ya, dentro de donde longo y tomo agüita. ¿Ya? Y desde esa base que tengo voy a ir aumentando cada 3, cada 4 días, cada 1 semana, que ocurra la fase de adaptación, que también lo voy a nombrar más adelante. Estoy como adelantando alguna información para que asocien. Va a ocurrir eso. Ya va a ocurrir el tema de que pueden ir aumentando su resistencia. Ya voy a ir jugando, quizás voy a agregar unos 5 minutos más, unos 10 minutos más, o agrego otro bloque en la tarde, esto lo hice en la mañana, y voy como hasta llegar al punto que quizás llegó la hora al día, y después llegó a 2 horas al día, entonces 1 hora acá, la otra hora allá, en la tarde, y voy dividiéndolo igual, quizás cada 20 minutos hago los bloques, mañana y tarde, entonces voy jugando con los tiempos, pero no voy a hacer nunca esto también de que quiero tocar 4 horas al día y lo hice de un viaje. No, reconozco mi límite. Porque si no, fatiga muscular, inflamación, dolor, patología, no. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con un repertorio nuevo, como les decía, porque no está dominado. Pausa activa, descanso muscular, hay que hacerlo, ya saben, los hábitos limitan el tiempo de estudio. Ojo, los hábitos no limitan el tiempo de estudio. ¿Ya? Ojo, porque tienen que ser, pues son partes del estudio, los hábitos, que es calentamiento, elongación y pausa. ¿Se pueden manifestar horas después la fatiga? Sí. Incluso al día siguiente. ¿Ya? Así que ahí ustedes, reposo relativo, que también lo vamos a hablar más adelante. Presta atención a la percepción de la tensión de los músculos de la espalda, hombros, brazos, manos, cuello, cara. Comprobar, por ejemplo, si los hombros están elevados, si cierran los puños con fuerza o si tensan los músculos de la cara o la mandíbula. Eso puede significar que si estoy tenso es porque hay una fatiga, hay algún tipo de estrés. ¿Qué tengo que hacer? Relajar. Aplicar todas las elongaciones pasivas, pero siempre antes se calienta. ¿Ya? De esa manera yo ya, si siento tensión, siento que es un síntoma, esa rigidez, por ejemplo, pesadez, debilidad y todo eso, es porque estoy cansado y tengo que hacer descansar. Para todo esto y entender un poquito mejor, hay algo que se llama conciencia corporal propiocepción. La propiocepción es un sistema que tenemos, hay una conciencia interna y externa, como sentimos el mundo. ¿Ya? Es la capacidad de nuestro cuerpo para detectar el movimiento, la posición articular, la ejecución que requiere alta coordinación. Está implícito en cada acción. Es la percepción del medio externo, la del medio interno a través de nuestros sentidos. Ya estoy leyendo todo esto para que se entienda. ¿Ya? Pero en lo siguiente, estamos llenos de receptores. Ya, estamos llenos. Y esos receptores se llaman mecanorreceptores, se encuentran en ligamentos. Ya saben qué es. Los músculos y las articulaciones. Se encuentran ahí unos receptores. Esos receptores generan una respuesta y están implícitos entonces en todas nuestras acciones, ¿ya? Para detectar el grado de tensión y estiramiento del músculo. Esa información llega a ser procesada en nuestro cerebro,
Y ya saben, todo lo que llega desde afuera lo procesa a nuestro cerebro a través de los nervios, activándose un reflejo de protección a la lesión. Si la información no se percibe como es, hay un déficit, se puede sufrir una lesión. Ojo ahí. Movimiento deseado gracias al sentido articular de cómo se posiciona el cuerpo en el espacio, sinestesia. Su estímulo mejora la fuerza, la coordinación, el equilibrio y el tiempo de reacción. Además, ayuda a prevenir. Ya sabemos que es súper bueno trabajar la propiocepción, entonces la conciencia corporal y una capacidad de nuestro cuerpo de percibir el medio externo, cómo lo sentimos nosotros, porque hay un montón de receptores en nuestro cuerpo y entonces está implícito en cada acción. ¿Ya? Detecta mucha información que es como subjetiva, entre comillas. ¿Ya? Y nos ayuda a la coordinación, equilibrio, fuerza y tiempo de reacción. O sea, nos ayuda a la anticipación. Nos ayuda, por ende, a prevenir una lesión. Entonces, ¿cómo activo esto? Esto es, por dar un ejemplo así. Yo voy caminando en la calle y pisé una piedra, estaba de noche, no me di cuenta y ocurren dos estados. Pueden ocurrir dos situaciones. La uno, estamos en el caso de que no me di cuenta, la pisé, ahí se me torció el pie. Esguince de tobillo, rotura de ligamento. ¿Qué pasa ahí? Obviamente se desencadena dolor, inflamación, una serie de cosas. ¿Y eso qué significa? Es muy probable que la información no se percibió de tal manera, hubo un déficit y se puede sufrir una lesión. Tal caso ocurrió, había un déficit de este sistema propioceptivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Si hay un déficit, se lesiona. ¿Cómo me mejoro de esto? Hay que hacer ejercicios, hay que entrenar el sistema propioceptivo. Pero ¿qué pasa si la persona tiene un buen sistema propioceptivo? Hubiera pasado la segunda hipótesis. Ya es la siguiente. Iba caminando, pisó, el pie quedó bien, se torció un poquito, pero volvió en la posición natural y siguió caminando como siempre. ¿Se han dado cuenta de un reflejo de repente? Uno pisó, pero como que volvió. O cualquier cosa, como que casi, pero no pasó. ¿Ya? Eso es porque nuestro sistema propioceptivo está entrenado. Nuestro sistema propioceptivo, ahora para que se entienda mejor y qué relación tiene esto con ustedes, es todo. Todo lo que hacemos está implicado en esto. La conciencia corporal es lo mismo que sin propiocepción. La propiocepción entonces es un sentido que tenemos, ¿ya? Es como, podríamos decir que este sistema es como el sexto sentido, ¿ya? Y está implícito entonces cada acción. Cada acción se refiere a que todo lo que hacemos, porque están todos nuestros sentidos puestos en orden para que funcione este sistema propioceptivo. O sea, hay una memoria, tanto visual, ya, esta persona estaba oscuro, estaba de noche, se supone cuando pisó la piedra, pero no la vio, entonces ya estaba bloqueado uno de sus sentidos. El otro, el auditivo, probablemente no sintió nada, ningún sonido extraño, hasta que quizás sintió el crunch del pie, quizá, o de la piedra. Lo otro es, entonces, el olfato no estaba, pero ¿qué quedó? Fue una sensación, lo táctil, ¿ya? Entonces la información táctil ya está como dominada, ya está adiestrado, por así decirlo, ya la reconocía porque estaba en su memoria. ¿Cómo puedo practicar todas estas cosas? Las vamos a ver también más adelante. Pero queda de tarea, por supuesto, que averigüen qué es el sistema propioceptivo con más detalle. Pero el sistema propioceptivo es ese. Es también cuando les pido, por ejemplo, que coloquen el dedo así, o sea, lo colocan así y yo les pido que lo coloquen así, más relajado. Para entrenar esto y generar conciencia es cuando quito el input visual y siento, es esa sensación. Es como también cuando me tiran una pelota y yo la tajé y mantengo el equilibrio. Ahí está mi reacción, mi fuerza de reacción, mi tiempo de reacción, y que me ayuda a prevenir cuando dice esto. Estoy coordinando y hay un equilibrio y una fuerza también. Estoy atento acá, ya, de cómo lo tomo y no sin caerme. Ya, ahí estoy entrenando estos mecanorreceptores que se encuentran en los músculos, ligamentos, articulaciones. Esa sensación, eso de que a lo mejor siento que hay algo y estoy con los ojos cerrados. Sentí, por ejemplo, metí una pelota, sentí que a lo mejor pasó por acá. Eso es la propiocepción.
¿Y qué relación tiene con el instrumento? Esa sensación de cómo lo tomo, de lograr sentir a tiempo si tengo tenso, si estoy apretando mucho, si aprieto la mandíbula, si estoy cargándome mucho un glúteo o no. Todo eso es propiocepción. Por eso la importancia. Pero por supuesto quiero que averigüen aún más para que les haga sentido. Y la visualización y imaginería, esto queda como totalmente tarea, porque esto es algo que tienen que aplicar. Digo así, yo les voy a enviar unos enlaces, les envío la tarea y todo eso, así que van a aplicar para que lo vivan la experiencia de algunas técnicas. Pero esto de ejecución imaginaria es para que se consolide esta propiocepción. Es imaginando, utilizando ciertos recursos. Ahí están los beneficios para que los lean. En el ensayo mental también se utiliza esto como que no suplanta, por ejemplo, cuando hablamos, porque esto mismo se puede utilizar como entrenamiento mental para el estudio, ¿ya? Es complementario. Cuando entiendo esto, no tan solo entiendo el tema de la sensación física, de cómo puedo prevenir una lesión, sino que además va de la mano con el tema de prevenir una lesión, no tan solo de sensación, sino también de tiempo, de cómo me fatigo tanto, porque a veces lo dejamos toda la tarea de que sea un estudio físico, de una práctica física. También podemos complementarlo con una práctica mental, donde puedo utilizar este tipo de recursos de imaginar. Pero tengo que hacerle un orden, ¿ya? Así que ahí le enviaré todo en detalle. Y para eso está el tema del método de Orloff también, ¿ya? Tiene una relajación, tiene una representación. Ahí les dejo para que lo lean. Y la ejecución. Ya, primera parte, esto tiene relación netamente con el instrumento. Lo creó una pianista, por eso su nombre, Orloff Tchaikovsky. Y tiene 3 partes: relajación, representación y ejecución. Ya, esto entonces hace que uno imagine el movimiento, divide el cuerpo mitad y mitad. O sea, lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo. Me preocupo de la sensación de mi mano, de la presión que ejerzo, del dedo, de un dedo, como toco. Primero me imagino en el instrumento, me siento cómoda, sigo los principios de postura, de técnica, etcétera, con el instrumento. Imagino con mi instrumento, me imagino cómo me puedo sentir más cómodo. Después integro la otra mano, todo lo que aparece acá. Y para luego, ¿qué hago? Lo empiezo a ejecutar con mi instrumento cuando ya me siento cómoda, me siento más segura. Tiene muchos beneficios, que es como los que se ven antes. Que son, pues, incluir el estudio físico, sí, pero yo lo recomiendo complementario porque se activan las mismas áreas cerebrales, las mismas que cuando yo hago una acción. Pero claramente hay una habilidad que no lo voy a desarrollar muscularmente, pero que se activa. Por eso es tan potente y tan bueno complementarlos. De esa manera no me desgasto tantas horas tocando y fatigándome. Pero por supuesto también tengo que inhibir el error. Por lo mismo, primero hago la visualización y posterior toco. Esa es mi recomendación, ya de manera física. Y elimino fallos. Entonces allí está, elimino el error. Lo capto antes, me anticipo, antes de repetir algún error. Es mi seguridad antes de tocar. Y todo esto lo vamos a ver la próxima clase, la segunda clase y mucho más. ¿Ya? Quedamos hasta aquí. Y próxima clase empezamos con la cascada de cicatrización para que tengamos clarito más o menos cómo es el tema de nuestros tejidos, los tiempos de curación, porque a veces tienen las personas que ya les dio el médico 10 sesiones y las puede tomar todas juntas, y por qué no lo recomiendo, o por qué no cicatriza igual un tendón, un hueso, etcétera. ¿Ya? Así que eso sería. Espero que les haya gustado, espero que haya quedado todo muy clarito como primera sesión, y nos estamos viendo. Un abrazo, que estén muy bien. Y no olvides darle like a este contenido, suscribirte a nuestro canal y activar la campanilla.